A continuación, vamos a presentar un tema llamado hiperplasia fibrosa inflamatoria, en el cual vamos a hacer mucho énfasis en la presentación de un caso clínico que se trata de un paciente masculino de 8 años de edad. Dicho paciente es un paciente pediátrico y en un inicio acude a una consulta odontológica para un tratamiento de caries dentales. Sin embargo, durante el desarrollo de este tratamiento, los profesionales van notando una asociación a ciertas patologías. Entonces, la patología principal es hiperplasia fibrosa inflamatoria. Sin embargo, vamos a desarrollar el caso clínico y además vamos a dar los diagnósticos diferenciales. Entonces, comenzamos. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es hiperplasia. El término de hiperplasia se refiere a un aumento de volumen de un tejido producido por el incremento en el número de sus células. En general, corresponden a un grupo de lesiones producidas como una respuesta exagerada de la mucosa bucal frente a irritantes crónicos de baja intensidad. Esto puede ser el motivo por el cual se le considera una lesión reactiva. Aquí mostramos una imagen de las células que las células normales se pueden convertir en células cancerosas. En el primer recuadro tenemos a las células normales. En el siguiente se muestran células con hiperplasia. En el siguiente recuadro ya hay células con displasia y finalmente tendríamos a las células cancerosas. Ahora vamos a hablar de hiperplasia fibrosa inflamatoria. Este va a ser un agrandamiento reactivo que está localizado y de tipo inflamatorio del tejido conectivo. Es más frecuente en adolescentes y adultos y relativamente común en niños menores esto es menos del 5%. Es una lesión de crecimiento lento y generalmente asintomático. Es considerada como un aumento celular proliferativo no neoplásico en respuesta a la acción de agentes físicos constantes. Aquí mostramos unas imágenes de la hiperplasia fibrosa inflamatoria. Y aquí mostramos otras imágenes. ¿Cuáles van a ser las causas de la hiperplasia fibrosa inflamatoria? Su causa va a ser variada y se asocia a la presencia de factores irritativos como la presencia de biofilm, de cálculo y por aparatos de ortodoncia o protésica mal ajustada o sobreextendida, y también malposición dental y por desequilibrios. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de hiperplasia. Estos se van a clasificar en base al tipo de tejido que los conforman. Estos pueden ser del predominio del tejido de granulación, que va a provocar un granuloma piógeno. Aquí mostramos una imagen del granuloma piógeno. Después, otro tipo va a ser el predominio de tejido fibroso, lo que va a formar una hiperplasia fibrosa inflamatoria. Y una hiperplasia gingival inducida por fármacos. Y aquí mostramos una imagen de lo que sería hiperplasia gingival inducida por fármacos. ¿Cómo se va a desarrollar esta? En las primeras etapas, el irritante crónico va a estimular la formación de tejido de granulación. Más adelante, el tejido comienza a sufrir un proceso de fibrosis. Esto se va a desarrollar por la presencia de factores irritativos en la mucosa y por tejido fibroso hiperplásico asintomático en las zonas de agresión conocida como hiperplasia fibrosa inflamatoria. Ahora hablaremos de la localización. Este se va a localizar en cualquier parte de la cavidad oral, pero la zona más frecuente de aparición es de la región gingival, seguida por la mucosa vestibular, lengua, labios y el paladar. Esta ha sido relatada con mayor frecuencia en la región del surco vestibular y en menos proporción en el reborde alveolar lingual de la mandíbula y en la región palatina. Características. La lesión se va a presentar con un agrandamiento gingival del tejido conectivo, generalmente asintomático, con un diámetro que varía de menos de 1 centímetro a lesiones grandes que pueden afectar la totalidad del vestíbulo. Con sintomatología están asociados a una ulceración concomitante de la lesión. La lesión puede presentarse con una superficie lisa, con base sésil y ocasionalmente pediculada. Sangra fácilmente a la palpación o al cepillado. Y aquí mostramos una
una lesión. Características histológicas. Este se caracteriza por una sobreproducción del tejido conjuntivo fibroso, rico en fibras de colágeno y fibroblastos. Va a estar delimitado por epitelio escamoso superficial y que existe presencia de infiltrado inflamatorio crónico. Y aquí mostramos una imagen de cómo se ve histopatológicamente. Tratamiento de la hiperplasia fibrosa inflamatoria. El tratamiento va a consistir en la eliminación del agente traumático y la remoción quirúrgica. A pesar de tener características clínicas bastante evidentes, el estudio histopatológico es obligatorio para el diagnóstico final, pues la hiperplasia fibrosa inflamatoria posee un potencial de alteraciones displásicas. Diagnóstico. Generalmente, el diagnóstico es clínico, establecido por la relación entre la causa y consecuencia de la lesión y por medio de un estudio histopatológico que sería una biopsia excisional. Ocasionalmente se requiere de exámenes radiográficos para descartar el comprometimiento óseo. Y ahorita vamos a mencionar cuáles serían los diagnósticos diferenciales de esta hiperplasia fibrosa inflamatoria. El primer diagnóstico sería un granuloma piógeno. Esta es una lesión tumoral de la lesión que puede formarse en cualquier parte de la piel, incluyendo la boca y las encías. Aquí mostramos una imagen de cómo se ve un granuloma piógeno en la encía. Su aparición no se debe a la presencia de bacterias y tiene características peculiares. Es muy habitual su formación en pacientes jóvenes, aunque también lo padecen los adultos. Causas del granuloma piógeno. Esta lesión tumoral es benigna y se forma a consecuencia del aumento del tejido epitelial por parte de los vasos sanguíneos de la piel. La formación del granuloma puede deberse a algunas enfermedades bucales, como serían golpes o traumas en la boca, enfermedad de las encías y los tejidos periodontales. Incluso durante el embarazo, el granuloma piógeno es frecuente debido a los cambios hormonales típicos de la gestación, también por una prótesis dental mal ajustada, por roce constante de los aparatos de ortodoncia con las mucosas de la boca y por carencia de higiene bucodental. Prevención del granuloma piógeno. Para prevenir la formación de patologías como el granuloma piógeno, entre otras, la higiene bucodental es la clave. Mantener unos dientes sanos, limpios y cuidados nos va a ayudar a evitar la aparición de enfermedades. Veremos la presentación de nuestro caso. Paciente masculino de 8 años de edad, el cual acude para tratamiento de caries dental. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, la madre refiere antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus por parte de los abuelos paternos y maternos. El paciente refiere una higiene bucal deficiente, ya que lo realiza únicamente una vez al día. En los antecedentes personales patológicos, se refiere que el paciente padeció varicela como única enfermedad de la infancia, y esto fue a los 6 años de edad. Se observó sobremordida vertical aumentada y malposición dental en varios órganos dentarios. Aquí mostramos las imágenes de cómo se ven los órganos dentarios del paciente. De igual forma se encontró un agrandamiento gingival eritematoso que sangraba fácilmente a la palpación y al cepillado. En el margen gingival del órgano dentario 41, el diente presentaba una malposición dental que sería una giroversión hacia mesial, y aquí lo podremos ver. Y hay bastante presencia de biofilm. En la fase del tratamiento se realizaron controles personales de placa, una profilaxis, aplicación tópica de flúor y se dio técnica de cepillado al paciente y a la madre. En esa misma etapa se llevó a cabo la rehabilitación de las lesiones cariosas, la cual consistió en tratamiento operatorio dental, que fue también una prevención de eliminación de caries y posterior una colocación de resinas, ionómero de vidrio y selladores de fosetas y fisuras. Aquí mostramos cómo se ven los órganos que tienen caries. Como segunda etapa se propuso la valoración para realizar un tratamiento de ortopedia maxilar en cuanto a la lesión gingival del órgano dentario 41, que sería este.
debido a que no se dio al mejorar la higiene. Bueno, pues la biopsia que se le realizó a este pacientito fue de tipo excisional. La muestra obtenida midió 10 milímetros por 5 milímetros y fue enviada al Laboratorio de Patología Bucal de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología, UNAM, para que se realizara un examen histopatológico. Aquí podemos ver cuando se le fue retirado la muestra al paciente. En esta parte de aquí están midiendo pues las medidas que se nos mencionaron. Se le sacaron radiografías. Aquí tenemos una radiografía panorámica. Como resultados, el estudio histopatológico mostró un alto contenido de tejido conjuntivo fibroso denso que estaba bien vascularizado, infiltrado, inflamatorio crónico severo difuso, parcialmente cubierto por epitelio escamoso estratificado, lo que reveló el diagnóstico de hiperplasia gingival inflamatoria, que estaba asociada a la presencia de malposición dental y biofilm en el diente. Debido a la recesión gingival obtenida al realizar la biopsia, se determinó que en la siguiente fase se enfatizara la higiene oral del paciente y se diera inicio con la ortopedia dentomaxilar para corregir el apiñamiento de la zona. Y bueno, aquí tenemos 3 cortes histopatológicos. Este sería el primero, el segundo y el tercero. En esta parte, en la primera, se observa un epitelio escamoso que está estratificado y tiene un tejido conjuntivo subyacente. En la parte de aquí se observa un epitelio con acantosis y edema intracelular. Y en este último podemos observar un tejido conjuntivo fibroso que va a ser denso, infiltrado, inflamatorio y crónico moderado. Aquí también tenemos otras 3 imágenes de nuestro paciente. Aquí serían las 3. En la primera pues tenemos una vista anterior donde se observa la marcada sobremordida vertical y la recesión en el órgano dentario incisivo central inferior derecho, que en esta parte de aquí encontramos la recesión que presenta nuestro pacientito. Estas 2 imágenes es una vista de la recesión gingival a los 15 días posteriores de la toma de la biopsia. Y eso sería todo. Dicho caso clínico fue presentado por mi compañera Brenda Sony Vázquez y su servidora Erandi Larisa Valiente de la Cruz. Y continuando con los diagnósticos diferenciales, el tratamiento que tenemos para el granuloma piógeno va a depender de cada caso. Por ejemplo, en el caso de que un paciente presente un granuloma piógeno sobre sus mucosas bucodentales, el tratamiento más ideal que se puede llevar a cabo en este es un tratamiento que se llama exéresis del granuloma y va a consistir en pocas palabras de una intervención de cirugía oral que va a ser mínimamente invasiva para el paciente y va a ser de alta calidad. Para que se realice este tratamiento quirúrgico se debe planificar muy bien el tratamiento y este se debe realizar de forma detallada y a medida. Por lo tanto, antes de que se realice este tratamiento quirúrgico, se tienen que estudiar bien las lesiones que padece el paciente con el objetivo de que se pueda diseñar un procedimiento predecible, exitoso y muy seguro. En la parte de aquí tenemos como el proceso de un paciente que presentaba granuloma piógeno y se le realizó el tratamiento quirúrgico que sería la exéresis del granuloma. Se extrae de manera exitosa y las complicaciones son menores en los pacientes, dependiendo de cada caso y por supuesto de qué antecedentes tenga nuestro paciente. En el caso del granuloma del embarazo, se ha encontrado para esta patología o lesión, se ha encontrado de cierta relación con algún trauma o irritación que presente el paciente a nivel de la encía o pues bien que el paciente presente un trauma durante la higiene oral o la masticación, así como también que pueda haber presencia de placa bacteriana y cálculo. Va a ser una lesión benigna de la cavidad oral y suele aparecer frecuentemente durante el embarazo.
Los cambios hormonales producidos en la adolescencia y el embarazo influyen en esta lesión. Esto debido al aumento de estrógeno y progesterona, que va a ser como un factor característico de esa etapa, que pues va a favorecer la proliferación de tejido hiperplásico y de granulación. En el caso de las pacientes embarazadas, un factor que influye muchísimo sería la progesterona, que como sabemos es una hormona que va a estar involucrada en el ciclo menstrual femenino, así como también en el embarazo y en la embriogénesis. Y pues este es un principal factor detonante para que se pueda desarrollar este tipo de patologías. Vamos a pasar con el otro diagnóstico diferencial, que sería el fibroma traumático. El fibroma traumático pues es una hiperplasia fibrosa focal reactiva que va a estar causada principalmente por traumatismos o irritación local. Este puede deberse a irritantes como cálculo en los dientes, ya sea supra o subgingival, placa dentobacteriana, que pues como sabemos la placa dentobacteriana es lo que aparece antes del cálculo. O sea, la placa van a ser los restos de alimentos y si estos no se retiran de una manera correcta se convierte en cálculo o tártaro dental. Van a aparecer también márgenes sobresalientes de las restauraciones. Se puede deber también a la aparatología ortodóntica, puesto que va a estar en constante contacto con las mucosas bucales y esto puede provocar una irritación sobre las mismas. Como comentábamos que es una hiperplasia fibrosa focal, ya sabemos que la hiperplasia pues es un aumento de tamaño en este caso de las mucosas del tejido y se debe a que sus células aumentan en número. Es un tumor benigno de igual manera de los tejidos blandos de crecimiento. Benigno significa que no presenta ningún riesgo para el paciente y puede obtener un tratamiento. En un principio, dicha patología por algunos autores se creía como una neoplasia. Sin embargo, después de varias investigaciones, hoy en día se puede definir como una patología reactiva y no se considera un verdadero tumor, ya que, pues como comentábamos, es una patología que va a ser causada principalmente por un trauma crónico de la mucosa bucal o irritativos como los factores que comentábamos anteriormente. Aquí tenemos los ejemplos aquí de cómo se presentan los fibromas traumáticos en los pacientes. Por ejemplo, este se encuentra en la parte de carrillos. Normalmente se van a presentar en la parte de carrillos, sobre todo cuando cuando el paciente presenta, por ejemplo, ortodoncia. Y aquí tenemos unos cortes histológicos. Ahora vamos a pasar con la etiología. Y la etiología pues de esta enfermedad pues va más dirigida hacia los hábitos orales que tiene el paciente. Como ya comentábamos, se genera principalmente por factores irritativos. Entre estos otra vez ponemos como ejemplo el morderse las mucosas, ya sean los carrillos, labios o lengua. Puede ser por la irritación por una cúspide de un diente y o prótesis dentales. El uso de piercings linguales y labiales también pueden ser asociados con el fibroma traumático. En el caso de las prótesis, pues las prótesis no nada más pueden causar esta patología, también pueden ocasionar muchísimas otras cuando el paciente no tiene la higiene adecuada y pues esto provoca que se vaya acumulando gran cantidad de placa dentobacteriana y pueda afectar a los tejidos. Bueno, dentro de sus características clínicas, el fibroma traumático se va a observar con mayor frecuencia en adultos que en niños y ocurre entre la segunda y sexta década de vida y tiene una alta predilección por el sexo femenino. Sin embargo, esta patología pues va a disminuir después de la cuarta década de vida y se va a deber principalmente a la influencia de algunas hormonas en el desarrollo del fibroma traumático.
el cual se puede localizar en cualquier parte de la región oral, ya sea en carrillos, a nivel gingival, en lengua, etc. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de cómo se presentaría esta patología. Aquí también tenemos otra. Aquí. Y bueno, su tamaño, como vemos, suele ser pequeño. Rara vez excede el centímetro de longitud y también va a poseer un potencial limitado de crecimiento, hasta tal punto que en algunos casos los pacientes pueden mantener el mismo tamaño y forma durante años. Aquí tenemos un corte histológico y hablando de las características histológicas, se puede mostrar un epitelio de revestimiento de tipo escamoso que va a estar estratificado y se va a mantener intacto. También va a presentar hiperkeratosis por la fricción crónica de baja intensidad o por mostrar focos de ulceración cuando el trauma es intenso. Y ahora vamos a pasar con el tratamiento. Cuando el granuloma se presenta de tamaño muy pequeño y no causa incomodidad en el paciente, no es necesario retirarlo de boca. Sin embargo, si es muy grande y presenta algunas complicaciones o también es incómodo para el paciente, puede ser removido quirúrgicamente. Y ahora vamos a pasar con la hiperplasia papilar inflamatoria. Y bueno, hablando de esta patología, como su nombre lo dice, vamos a hablar de una hiperplasia que en la mayoría de casos en los pacientes se va a presentar en las zonas de paladar duro. Dicha patología es benigna, es decir, que no va a presentar ningún riesgo para nuestro paciente, va a ser asintomática y va a presentar distintos grados de inflamación. Los grados de inflamación van a depender muchísimo de si nuestro paciente tiene muy desarrollada la patología o no. Va a ser rara en los pacientes pediátricos o, por ejemplo, en pacientes con dientes sin antecedentes de tratamientos con prótesis. Dicha patología también se va a tratar, en cuanto a tratamientos, se va a tratar con cirugía y pues va a resultar con un pronóstico excelente para nuestro paciente. En pocos casos realmente el tratamiento pues va a ser como un fracaso, en su mayoría son pronósticos excelentes y con resultados muy buenos. Y bueno, ahora vamos a pasar con el granuloma periférico de células gigantes. Y pues bueno, se va a tratar de una lesión exofítica infrecuente de la cavidad oral, que principalmente va a surgir como reacción ante determinados estímulos. También puede ser conocida como épulis de células gigantes, osteoclastoma, granuloma de las células de reparación o bien hiperplasia de células gigantes. Bueno, pues es una lesión de células gigantes, como ya lo mencionábamos, que va a ser más frecuente en los maxilares, es decir, en la parte de los maxilares. Y bueno, o sea, en la mucosa, pero de la parte de los maxilares. Y se origina en el tejido conectivo del periósteo o bien en el ligamento periodontal como respuesta a una irritación local o bien a un traumatismo crónico. Bueno, en cuanto a su manifestación, clínicamente se va a manifestar como una masa con consistencia variable que va a ser entre blanda y firme. Va a tener un aspecto muy similar a un nódulo brillante o bien a una masa sésil o pediculada. Va a ser prevalentemente rojo azulada y con una superficie lisa, brillante o lobulillada. Bueno, hablando de en qué partes se puede localizar, dicha patología se puede localizar se puede localizar en el tejido gingival de la región canina o incisiva o de acuerdo a un autor que se llama Pinborg, en su localización más frecuente puede ser la zona de los premolares y molares. Todo va a depender mucho del paciente. La dimensión de la lesión puede abarcar desde una pequeña pápula hasta 2 masas alargadas, pero generalmente van a ser lesiones que van a exceder aproximadamente los 2 centímetros de diámetro y que van a estar localizados normalmente en la papila interdental.
También se pueden presentar en el margen de la cresta alveolar de los edéntulos o a nivel del margen gingival. Dicha patología pues normalmente va a ser asintomática. De hecho, el dolor que presenta el paciente no va a ser una característica común. Sin embargo, la lesión va a crecer en la mayoría de casos, todo depende de nuestro paciente. Y va a crecer pues por lo mismo que es una respuesta a estilos traumáticos repetidos, por ejemplo como una oclusión traumática, en cuyo caso puede ulcerarse e incluso se podría llegar a infectar. Y bueno, ahora vamos con la fibromatosis gingival. Bueno, esta también se va a tratar de una hiperplasia fibrosa no inflamatoria que va a ser de progresión muy lenta, poco frecuente y benigna. Benigna lo mismo, o sea que no representa ningún riesgo para nuestros pacientes y va a ser igual muy frecuente en las encías maxilares y mandibulares, que generalmente se van a producir como después de una erupción de la dentición permanente o incluso en el nacimiento. Bueno, también podemos decir que se puede presentar como un sobrecrecimiento blando o nodular, que normalmente pues puede estar localizado o generalizado dentro de los tejidos gingivales y puede ser de gravedad variable. Todo va a depender de nuestro paciente igualmente. Puede ser aislado, también puede ser con herencia autosómica dominante o como parte de un síndrome. Bueno, en cuanto a sus características clínicas, van a incluir tejidos gingivales hiperplásicos, como lo podemos ver en la imagen, y van a tener una consistencia firme y nodular. Y bueno, dichas afecciones pueden comprometer los tejidos bucales, ya sean linguales y o palatinos. También el agrandamiento gingival que presentan pues estos pacientes pueden presentarse de manera localizada o generalizada. En cuanto a la gravedad de estas patologías, pueden ir de moderados a severos. Todo va a depender de los cuidados que tenga el paciente. Incluso se pueden diferenciar entre individuos de la misma familia. Bueno, la fibromatosis gingival pues va a ser una alteración que tiene repercusión psicológica, funcional y estética. Su tratamiento y control dependen de la severidad del cuadro, de qué tan desarrollada o no esté dicha patología. Bueno, y ahora vamos a ir con la hiperplasia gingival inducida por fármacos. Bueno, dicha patología va a estar asociada precisamente a medicamentos. Va a ser una reacción adversa relacionada con el uso sistémico de varios fármacos, que principalmente pues van a ir del tipo de la fenitoína, algunos como la ciclosporina e incluso antagonistas del calcio, especialmente el nifedipino, que bueno, como sabemos, el nifedipino pues es un medicamento antihipertensivo que se le va a recetar a los pacientes que presentan hipertensión, que son hipertensos. Estos medicamentos son distintos, sin embargo, tienen como en común la acción de inhibir la captación celular de calcio, que es un mecanismo que se considera implicado en la patogenia de la hiperplasia gingival, es decir, que va a favorecer su desarrollo. Bueno, y ahora vamos a pasar con la prevención y el tratamiento. En los casos en donde de plano no nos sea posible retirar o sustituir el medicamento que origine dicha patología, que sería la hiperplasia gingival, puede realizarse una gingivectomía. Sin embargo, si después de realizar esta gingivectomía no podemos retirar el agente causal, pueden aparecer en nuestros pacientes otra vez a partir de los 3 a 6 meses o incluso al año. El tratamiento de la gingivectomía nos podría funcionar como un tratamiento estético, como aquí lo estamos viendo. Aquí
Lo que pasa en la gingivectomía es que se recorta un poco el margen gingival para producir una sonrisa más estética y que se va a realizar precisamente ya sea en tratamientos por enfermedades periodontales o gingivales, o ya en otros casos se ocupa para casos estéticos. En este caso se podría realizar para tener una sonrisa más estética, pero si no logramos como quitar el agente causal de esta patología, pues el paciente puede volver a presentarlo.